el último panel, ¿sí? Que tiene como título Otros abordajes, ¿no? Así que es un panel bastante ecléctico, parece. Bueno, en primer lugar vamos a dar la palabra a la profesora Andrea Gastón, acá de esta universidad, con un trabajo titulado Mujeres de Piedra entre la ficción y la realidad. Así que te doy la palabra, Andrea. Dale. Bueno, no sé si conocen estos versos. ¿Alguien nos suena? Perdón. Bueno, vamos de nuevo. Para los que no conozcan los versos, ahora sí los van a conocer. Son de Rapsodia Bohemia y me parecieron muy inspiradores como para abrir esta charla, esta exposición en conexión con el tema de la ficción y el derecho, esto que está entre la realidad y la fantasía, y que no se sabe muy bien qué es, si es esto la vida real o es una fantasía. Y yo voy a hablar de un tema que está justamente entre la realidad y la fantasía, y que son las mujeres de piedra. Cuando uno piensa en las imágenes de la justicia, seguramente nos vienen a la cabeza imágenes como estas. Casi siempre, como ustedes pueden ver, son mujeres. En realidad, el 90% de las representaciones simbólicas de la justicia son cuerpos femeninos. La justicia está asociada a las representaciones y personificaciones en mujeres. Mujeres como esta. Ahí va. Ahora voy. Mujeres como esta, que es una estatua de la justicia de Rogelio Urrutia, que está en las puertas del Palacio de los Tribunales. O como esta, Lola Mora, ¿no? Cuya historia es fascinante. Hablábamos recién de estas estatuas que aparecen y que desaparecen, y esta estatua tiene una historia sumamente interesante porque fue prontamente escondida, terminó en unos galpones municipales porque era muy desnuda y esto provocaba a la sociedad de su momento. Y finalmente terminó muy lejos, en Jujuy, a donde todavía permanece, y lo que volvió actualmente al Congreso, ahí tienen ustedes las imágenes, son unas réplicas. Y está en la escultora, Lola Mora, feminista, pionera, etc. Entonces, yo decidí, dado que el 90% de las imágenes que representan a la justicia son mujeres, decidí hacer una recorrida por nuestra casa, por la Facultad de Derecho, a ver con qué me encontraba. ¿Cuántas mujeres encontramos aquí mismo, en este lugar? Algunas de ellas las hemos visto, y esta es casi una excepción, ¿no? Un grupo escultórico que representa a la justicia y la libertad en cuerpos masculinos. Solo el profesor y el alumno. Tienen, sí, bueno, tienen... Es un error de la facultad que lo llama de la justicia. Igual los errores son un dato sociológico, o sea que está bien, digamos, es parte de la ficción y de la realidad y de esta vinculación. Pero en todo caso el nombre aparece, y esto es un dato también, ¿no? Y aquí tenemos algunas de estas representaciones escultóricas de abogados ilustres, por ejemplo, la de Juan Bautista Alberdi, la de Raimundo Salvat, los estuvimos viendo recién cuando comíamos estos sándwiches tan ricos. De nuevo, un busto de Juan Bautista Alberdi, José María Moreno, están todos, los pueden ver a la vista, ¿no? Otras estatuas, ¿no? Por ejemplo, Antonio Malaver, por ejemplo, José Manuel Estrada, muchos hombres, ¿no? ¿Y las mujeres?
están? ¿No? Bueno, va a haber que salir a buscar a las mujeres y poner a la facultad patas para arriba, ¿no? Como cuando uno busca cosas en la casa y no las encuentra. Entonces decidí salir a buscar por el barrio, crucé la avenida y me encontré con esta figura. Aquí sí hay una mujer, pareciera que no es abogada, el nombre no lo tenemos, yo estoy haciendo una búsqueda al respecto, todavía no lo encontré, pero vean otro dato sociológico, los agujeritos que están ahí son de una placa que alguien se la robó. El vandalismo, el hurto, la destrucción de este tipo de representaciones forman parte también de nuestra sociedad y dicen mucho. A pesar de que no encontramos el nombre, sin embargo, uno podría asociar perfectamente esas imágenes con imágenes como estas, es decir, con estatuas que representan a las madres, tal como tantas veces se nos vincula a las mujeres, a las representaciones de las mujeres, las representaciones escultóricas, con distintas maternidades. Ustedes saben que según un relevamiento que hizo una alumna mía de un curso hace un tiempito, ella relevó 700 esculturas de mujeres en este rol maternal en la ciudad. Obviamente, el parentesco entre estas figuras con las imágenes religiosas es realmente bastante fuerte, ¿no es cierto? Y en este sentido me parece que valen también traer otras imágenes que son de madres y religiosas o religiosas, vírgenes, que muchas veces ocupan este tipo de roles sociales. ¿Qué me ocurre cuando las y los operadores jurídicos nos vamos de vacaciones a un lugar como Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata también encontramos imágenes como estas. Es decir, si, digamos, si hiciéramos, yo puse esta fotografía del Mar del Plata porque es el lugar donde estaba en ese momento y la veo muchas veces esta imagen. Pero en muchas ciudades del interior y del conurbano bonaerense vamos a ver la estatua, que si no se llama la estatua a la madre o el monumento a la madre o la maternidad, etcétera, realmente son muy semejantes, a diferencia de las imágenes que vemos en la ciudad que representan a los varones, ¿no? Vean ustedes varios datos. No solamente la postura, sino la altura, ¿no? Ustedes saben que en el mundo actual, en el cual la vista ha devenido un sentido privilegiado, la altura y la distancia revelan obviamente dominación. Esta foto me gusta mucho porque muestra perfectamente la altura de los peatones, de los automóviles, un colectivo, respecto del lugar que ocupa un importante militar y político argentino, del cual acá también justamente se habló hoy. Y me fui un poquito más lejos, ¿no? Y caminé unos metros más y, oh sorpresa, aquí sí hay mujeres. Están muy cerca de la facultad, las pueden ver cuando crucen la calle. ¿Qué particularidad tienen estas mujeres? Vecinas a nuestra facultad, están desnudas. Los desnudos de estas mujeres no son desnudos casuales, ¿no? Están en actitud provocativa. Hay un autor que probablemente conozcan, que es John Berger, que habla justamente de la importancia que tienen los desnudos femeninos en relación con la manera en que se muestra, ¿no?, a la mujer y los roles femeninos en la sociedad, porque ellas no tienen, digamos, una actitud donde ellas están mirando al espectador mientras el espectador está mirando, o sea, ellas están pendientes de esa mirada que reciben del espectador. Por eso no es un desnudo
casual, sino es un desnudo provocativo que está destinado a seducir al espectador que se supone que es un varón. No es un dato menor ver quiénes, que entre otras cosas los escultores son varones. Esto es lo que muestran estos escultores y lo que quieren transmitir de estas imágenes femeninas. Hay muchísimo más para decir en relación con una cultura de la violación, no lo voy a decir, pero bueno, Vigarello, por ejemplo, ha escrito sobre esto y yo algo tomé algunas ideas del texto de Pablo sobre la violación en el cine, que de alguna manera, y digamos con algunas salvedades, también podríamos pensar aquí. Alejándome un poco, tenemos otro ejemplo de diferencias entre Rubén Darío y Eva Perón, que están un poquito más lejos. Es interesante destacar porque la imagen de Rubén Darío estaba donde está ahora la de Evita, y Rubén Darío cruzó la calle. Pero vean, ¿no? Es interesantísimo el contraste, ¿no? El hombre, ¿no es cierto?, con su libro, ahí se lo ve un escritor, ¿no es cierto?, obviamente serio, y la posición corporal, ¿no?, esto de cómo aparece un hombre y una mujer, ¿no? Me parece sumamente, desde una cultura visual y de cómo, digamos, se legitima, porque las estatuas y los monumentos en la ciudad legitiman determinados roles y determinadas órdenes, un orden jurídico, un orden político, porque entre otras cosas son los gobiernos de turno los que deciden qué es lo que vamos a mostrar a través de nuestras estatuas, esculturas y monumentos y qué es lo que vamos a ocultar. Nosotros en el equipo de investigación siempre elegimos imágenes que tengan una exhibición pública porque esto es lo que nos interesa mostrar. Y para que vean el poder simbólico que tienen estas imágenes, yo traje estas fotografías que tomé del juicio final, precisamente nada más y nada menos que de la iglesia de Notre Dame. Es decir, seguramente todos recordamos, porque esto sucedió hace muy poco, lo que estábamos haciendo en el momento en el cual nos enteramos de este suceso del incendio de Notre Dame, y acá viene la vuelta sociológica, esta decisión, por ejemplo, en términos económicos de, bueno, ¿cuánto dinero vamos a invertir para, ni más ni menos que restaurar semejante monumento occidental, etcétera, etcétera? Bueno, eso es todo. Este es el nombre del equipo de investigación y al cual pertenecen ahora desde hace muy poco Martina y Daniel, y les agradezco la presencia. Aquí estamos todos y algunos de los, no todos, pero sí algunos de los miembros, todos los que éramos cuando hicimos este evento. Así que, bueno, agradezco finalmente la ayuda muy valiosa que tuvimos de Zulma García Cuerva y de María del Carmen Massa, que es la museóloga de aquí, de la facultad, en la obtención de algunos datos que yo no había conseguido, y ellas me ayudaron muchísimo, y en el caso de Zulma, que es la gran colaboradora que tenemos en extensión y muralista de la facultad, y una bellísima persona. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, entonces sí, le damos la palabra a la doctora Enrique del Percio con un trabajo titulado Entre el superhéroe y el último hombre. Gracias, querido Ricardo, por seguir armando estas locuras, y gracias a cada una y a cada uno de los que están aquí presentes hoy. La verdad que cuando me comprometí con este tema y que le pasé a Ricardo este tema, primero pensé que para esta altura iba a tener alguna conclusión acerca de lo que quiero conversar con ustedes, pero les cuento que todavía no tengo ninguna, así que esto sigue siendo una obra en progreso. Y además en el medio pasó otra cosa que casi me hace desviar del tema, y es la muerte de Tony Stark de Iron Man, que vamos a aludir a esto, porque hubo un montón de
mails y de WhatsApp que recibí a partir de ahí, porque los que vinieron el año pasado se acuerdan que habíamos estado hablando justamente de Iron Man, y ya con esto me meto de lleno, como el primer superhéroe que nos muestra el paso de la histeria al narcisismo en nuestra sociedad. Muy brevemente, para no aburrir a los que ya lo habían escuchado esto, pero digamos, lo que voy a trabajar ahora tiene como un horizonte de sentido en dos elementos que confluyen. Por un lado, si vos nacés en una sociedad, pensemos Europa pre-1800, donde si vos eras hijo del panadero ibas a ser panadero, si vos eras hijo del conde ibas a ser conde, y si eras hija mujer te ibas a casar con quien papá y mamá dispongan, vos no pensabas en ningún momento quién soy yo para mis padres, qué esperan mis padres de mí. ¿Quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Son las preguntas que definen a la histeria. Si vos, a partir de 1800, Revolución Francesa, Revolución Industrial en Europa, vas a pensar qué espera papá que sea yo, que sea albañil como él o que sea arquitecto. ¿Me querrá más a mí o a mi hermana o a mi hermano? ¿Se entiende? Cuando pasamos por obra potente, estas dos revoluciones, esta nueva idea, entonces ahí surge en forma muy fuerte la idea de esta pregunta: ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Si uno es varón, a eso lo vamos a llamar vocación, ¿sí? Tendré que ser abogado, tendré que ser... Y si sos mujer, a eso sí, simplemente lo llamaremos histeria. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, si sos mujer, estás obligada a ser madre, porque tanto para ir a morir a la guerra como para trabajar en la industria, necesita el sistema que la mujer se dedique solamente a reproducir mano de obra o a reproducir infantes para morir en el frente. Por lo tanto, si sos mujer, y cuando tu festejante, la primera pregunta que le haces es: ¿qué espera usted de mí? Y él no te puede decir la verdad, no te puede decir quiero tener sexo, te tiene que decir quiero que usted sea la madre de mis hijos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿quién soy yo para usted? Será mi novia, será mi esposa, ¿sí? Este es el superhéroe clásico, el superhéroe histérico. A partir de los años 70, pero claramente desde mediados de los 90, en los años 70 vamos a nacer la generación de transición, en los años 90 viene la segunda generación y además cae el muro de Berlín, etc. Entonces, a partir de ahí, el modelo ya no va a ser la mujer que tiene que tener muchos hijos, porque con una familia con muchos hijos no consume productos con alto valor agregado. Necesitamos, por lo tanto, la mujer que salga a trabajar en lo posible que no tenga hijos. El modelo van a ser los DINKs, double income, no kids, doble ingreso sin hijos. No kids, con lo cual cuando hay un hijo, ese hijo es hijo único, sobrino único, etcétera, etcétera, ¿no? Es el chico que cuando sale de casa, acostumbrado a que todo el mundo desde que es chiquitito sube la foto de él y pone, van a ver ahora cuando salgan, fíjense en Instagram, Nahuelito, amor de mi vida, hoy cumplí 18 meses, cómo te quiero, cómo nos alegraste la vida de toda la familia, y esa huevada que se suele poner. Entonces el nene cuando sale de casa se saca una selfie y la sube a las redes sociales. Pasamos de la histeria al narcisismo. La sociedad democrática estaba pensada por una sociedad histérica. La típica pregunta histérica de Kennedy: no preguntes lo que la sociedad puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la sociedad, ¿sí? ¿Quién soy yo para la sociedad que espera? Pasamos a la sociedad narcisista con, por ejemplo, Clinton diciendo: si la política no sirve para que vos escribas tu propia historia, la política no sirve para nada. Entonces, ¿cómo pensar la ideología, el derecho, el Estado en esto? El superhéroe clásico, pensemos en Superman, que era el superhéroe, era el típico histérico. Por un lado, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? ¿Soy un superhombre o soy Clark Kent? Pero por otro lado, también el juego histérico con Luisa Lane, ¿no? Y la otra contrafigura de Superman, que es Batman. O sea, la diferencia básica es que mientras Superman es un superhombre que aspira a ser Clark Kent, ahora vamos a volver brevemente sobre esto, Batman en cambio es un hombre común, Bruno Díaz, Bruce Wayne, que aspira a ser Batman. Pero en el caso de Batman, lo mismo, el juego histérico. ¿Quién soy? Soy Bruce Wayne, soy Batman. El juego histérico con Gatúbela por un lado, con Robin por otro, ¿no? Esos juegos de seducción de voy, vengo, bien. Entonces, por un lado está este horizonte de sentido, y por otro lado usamos deliberadamente la palabra reproducción.
hace poco, hace un mes, justamente celebrábamos aquí, y en realidad estamos por celebrar en estos días, los 25 años de la Declaración del Cairo, donde se proclaman los derechos sexuales y reproductivos del individuo. ¿Cómo es posible que hablemos de derechos reproductivos del individuo si ningún ser vivo se reproduce? Reproducir, ¿no? Volver a producir, copia fiel de un original. Todos hemos visto, y si no, directamente, por lo menos en Animal Planet, habremos visto cuando una perra tiene perritos o cuando una gata tiene gatitos, son todos distintos. Y mucho más distintos el ser humano. ¿Por qué aceptamos acríticamente hablar de reproducción del individuo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, hablamos de reproducción del individuo y no criticamos esto, creo yo, en buena medida porque el individuo, porque estamos en lo que Nietzsche llamaba, amigos nietzscheanos, el último hombre. Porque Dios ha muerto y la muerte de Dios no da lugar al superhombre, sino que la muerte de Dios da lugar a la consagración del último hombre. Recordemos cuando Zaratustra, si no lo han leído, por favor léanlo, las primeras páginas de Zaratustra, cuando Zaratustra llega al mercado y entonces dice, bueno, vengo a anunciarnos el Übermann, que ahora deliberadamente lo voy a traducir como vengo a anunciaros el superhombre. Y entonces explica que es el que va a transmutar los valores, el que va... Y la gente lo mira y se ríe y no le da pelota, y entonces él dice, bueno, ahora vengo a hablarles del ser más despreciable, vengo a hablarles del último hombre, donde van a ser todos igualitos, donde no va a haber diferencia entre uno y otro, donde todos van a ser, o en otro texto lo plantea esto, no redonditos, grisecitos, aburriditos, iguales que las arenas del mar. Es decir, entramos en el reino del último hombre. Para la época justamente de la Declaración del Cairo, yo coordinaba el Programa Argentino de Desarrollo Humano y se me había ocurrido hacer una reunión con filósofos. Yo todavía no me había dedicado a la filosofía, de hecho ese fue mi primer encuentro con una rama a la cual después adherí, para ver qué entendían los filósofos por desarrollo humano. Entonces en la reunión que armamos, el que en ese momento era el representante de Naciones Unidas acá en Argentina, era un querido amigo chileno, que me decía, pero ¿para qué vamos a llamar a los filósofos? ¿Qué nos van a poder aportar los filósofos? Esto es un tema de economistas, de abogados, de politólogos. Armamos la reunión. Estaba Antonio Cafiero, que era el senador que presidía la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano, el chileno donde está vos y yo acá. Y uno de los que habla, Silvio Maresca, nietzscheano, dice porque el verdadero desarrollo humano se trata de anunciar al superhombre que está por venir, porque el desarrollo humano nos denuncia aquello que es humano, demasiado humano, y entonces Cafiero estaba puesto así como estoy yo ahora, para adelante, y él me mira por atrás y me dice, ¿pero esto de vos qué quiere? ¿Que venga Superman a salvarnos? Esa fue la conclusión que saca. Y ahí dije, pucha, esto de Superman y Nietzsche, algo en común deben tener. Tiempo después leo a Humberto Eco, donde justamente Apocalípticos e Integrados hace la alusión a Nietzsche. Apocalípticos e Integrados está escrito en los años 60, cuando todavía Nietzsche no era muy conocido. De hecho, él dice, hay un joven que está rescatando a Nietzsche y tendríamos que prestarle más atención, se refería a Gianni Battimo. Pero claro, es que Nietzsche no está escribiendo para su época. Nietzsche, él mismo dice, voy a ser entendido dentro de muchísimo tiempo después. Nietzsche está escribiendo para esta época. Y acá quisiera, en los 3-4 minutos que me quedan, compartir dos textos con ustedes. Primero, Superman bajo cierto aspecto tiene mucho del superhombre de Nietzsche, pero tiene una diferencia fundamental, y es que no solo no viene a tirar abajo ninguno de los valores establecidos, sino que viene a consolidar los valores establecidos. Y aquí me gustaría compartir con ustedes este texto de el papá del nuevo Superman, digamos. El autor es, ahora les digo exactamente, Mark White, que es el que hace el Superman desde el 2000 para acá, ¿sí? Donde él mismo advierte que ya Superman deja de ser el superhéroe, porque Superman está pensado para un escenario donde los chicos confiaban en la policía, en los gobernantes, en un montón de cosas que ya no. O sea, que él se da cuenta que esto cambia. Pero él se plantea
¿Por qué Superman actúa como actúa? ¿Por qué Superman hace el bien cuando con todos los superpoderes que tiene podría directamente dedicarse a, ¿se acuerdan como con la mano agarraba un poquito de carbón y sacaba un diamante? Podría vivir fenómenos sin hacer nada. Y él dice, es que nuestro miedo más profundo no es el de resultar inadecuados. O sea, Superman quiere ser adecuado, Superman quiere ser Clark Kent, quiere ser aceptado, quiere ser querido. Lo que nos causa un miedo más profundo es la idea de resultar inconmensurablemente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para ser brillante, atractivo, genial, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién es usted para no serlo? Usted es una criatura de Dios. Actuar con timidez no sirve al mundo. No hay nada ilustrado en encogerse para que los demás no se sientan inseguros en torno a usted. Todos nosotros estamos concebidos para brillar como hacen los niños. Nacemos para manifestar la gloria de Dios que hay en nosotros. Es muy norteamericano esto, ¿no? No solo en algunos de nosotros, sino en todos y cada uno de nosotros. Y cuando permitimos que nuestra propia luz brille, damos permiso a los demás, aún sin ser conscientes de ello, para hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a los demás. Y acá va a explicar cómo Superman es figura, en primer lugar, de Moisés, a partir de sus autores originarios, y Moisés como prefigura de Cristo, ¿no? O sea, el padre que lo envía a la tierra para liberar en una pequeña aldea, en vez de Belén va a ser Smallville, pero con características muy similares, y sobre todo la característica de ser verdadero Dios y verdadero hombre. Esto aparece por ese lado. O sea que hay algo del superhombre, pero hay algo bastante distinto también. Y acá viene donde yo pensé que para esta altura iba a tener alguna conclusión, y no tengo ninguna, pero para ir cerrando les leo. Ahora nos vamos a meter con Nietzsche, pero con una lectura muy particular de Nietzsche, que es la que hace Eric Wegelin cuando plantea el vínculo entre el superhombre de Nietzsche y el golem. Y esto es lo que me parece interesante para compartir con ustedes, y ya les digo, y cierro porque no tengo ninguna conclusión. Simplemente pensemos el horizonte, ¿no? Paso de la histeria al narcisismo. El superhéroe histérico, Superman como superhéroe clásico histérico, que da lugar a los superhéroes narcisistas, el primero de los cuales, repito, fue Iron Man, ese primero que se saca la máscara y que dice, acá estoy yo. A partir de ahí todo el universo Marvel empieza a poblarse de superhéroes narcisistas, pero no casualmente el primero que muere es Iron Man. Y no casualmente es el primero que muere, pensemos también en la muerte de Dios en esto, lo que viene acá, es el primero que muere, pero es el superhéroe narcisista que es el primer superhéroe que tiene familia, que tiene hijos, es decir, donde Eros se mezcla con Thanatos, no casualmente Thanos, ¿no? Esta vinculación está muy fuerte, y Marvel no es también interesante que lo haya comprado Disney. Recordemos que el mundo Disney es un mundo donde no puede haber padres, porque la idea de paternidad nos asocia a Eros y Eros nos remite a Thanatos. Y Disney lo que quería hacer era eliminar Thanatos ahí. Por eso el ratón Mickey o el pato Donald tenían sobrinos, no tenían hijos. Había noviazgos, entre comillas, blancos, sin sexo alguno, porque el sexo, repito, es lo que podía llevar a la idea de muerte. Ni siquiera Walt Disney estaba muerto del todo, ¿no? Entonces, frente a esto, aparece que el primer superhéroe que muere, casualmente, es Iron Man. Pero no me voy a ir por esa deriva. Sí, la otra, muy vinculada a que es el tema de la reproducción, el último hombre. Estamos de la mano, narcisismo, reproducción. Bien, y acá entonces quería leerles esta versión del golem que aparece en un texto cabalístico de comienzos del siglo XIII, atribuido a Yuha ben Bakira, que no es el de Girona, no es el cabalista de Girona. Ah, de Praga era él lo relata, lo quiero leer textualmente porque aquí cada palabra es muy importante. El profeta Jeremías se ocupaba en soledad del libro Shesirá. Entonces le fue enviada una voz celestial que dijo: procúrate un compañero. Fue en busca de su hijo Sira y ambos estudiaron el libro durante 3 años. Luego emprendieron la tarea de disponer el alfabeto según los principios cabalísticos de la combinación, agrupamiento y construcción de palabras, y de ello fue creado un hombre en cuya frente decía, primero el tetragramaton, ¿no? Y después Elohim Emet. Pero había un cuchillo en la mano de aquel hombre recientemente creado que suprimió el Aleph de Emet. Sería Yahvé, algo así, Elohim,
Dios, que en realidad es los dioses, pero generalmente se lo traduce como Dios, y Emet es la verdad, ¿no? Perdió un cuchillo en la mano de aquel hombre recientemente creado que suprimió el Aleph de Emet. Entonces quedó escrito Met. En ese momento Jeremías rasgó sus vestiduras y dijo: ¿por qué suprimiste el Aleph de Emet? Emet arrancaba con Aleph y significa verdad. El tema es que cuando le tachás el Aleph, entonces lo que queda es Yahvé Elohim Met, significa Dios ha muerto. Aquí es donde justamente la razón por donde Voegelin va a vincular al golem con la muerte de Dios. Y cierro entonces planteando que aquí no la idea de la muerte de Dios en Zaratustra, sino en la Gaia Ciencia, que me parece más fuerte para lo que acá nos interesa, y es lo siguiente, el cito textual a Nietzsche. El hombre frenético camina con una linterna por el mercado en la clara mañana y grita: busco a Dios, busco a Dios. Lo busca en el mercado. Nietzsche es cualquier cosa menos tonto, sabe que en el mercado no lo puede encontrar a Dios, por lo cual es una cosa bastante tonta atribuir un ateísmo ingenuo o superficial a Nietzsche, como también sería bastante tonto decir que Nietzsche era católico. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que la cosa es bastante más compleja que una burda interpretación en tal sentido. Entonces, bueno, pero los hombres que estaban ahí son de un tipo particular, son los hombres del mercado, de los que no creían en Dios. Y le contestan entonces a Zaratustra, que está, ¿se acuerdan? Diógenes, ¿no? Buscando con la linterna el hombre, acá él busca a Dios. ¿Es que se ha perdido o se esconde? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Está de viaje? ¿Ha emigrado? El hombre frenético le grita a los incrédulos: ¿dónde ha ido Dios? Yo les diré: lo hemos matado. Sí, yo también. ¿Y cómo fue posible este hecho? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar? ¿Qué hemos hecho cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles. ¿No erramos como a través de una nada interminable? Vuelvo a cerrar contando que no tengo ninguna conclusión, pero me parece que por acá hay una vía riquísima, porque no es casual que los superhéroes sigan convocando a millones de gentes en todo el mundo que están mirando esto. Y no convoca el superhéroe estilo Superman, el superhéroe histérico que venía a ser como Dios sobre la tierra, sino que está convocando el otro, aquel donde los valores pareciera que empiezan a transmutar. Pero tengo para mí que las noticias no son del todo buenas si es que pensamos que la muerte de Dios no da lugar al superhombre, sino que la muerte de Dios a lo sumo va a dar lugar a la proliferación del último hombre, que va a tornar verdad aquello de los derechos reproductivos del individuo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente exposición. ¿Sí? En este caso vamos a escuchar a Damián Pizarro de la Universidad de Belgrano con un trabajo titulado Héroes. ¿Sí? Bueno, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por convocarme, por invitarme y por haber aguantado hasta esta hora. Quiero ver si no voy a quedar como el doctor Lázaro. No vas a tirar los ojos a mí, no vas a llegar. ¿En serio? Mira muy mal. ¿Qué es lo que querés hacer? No, reproducirlo. No, pero para cambiar tenés un botoncito nuevo, un botoncito del otro. Lo que vas a hacer es tirar una miel láser, boludo. Eso no me pasa. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero que esa parte se pueda borrar del video, así no quede un segundo apellido. Bueno, ante todo, gracias porque es la primera vez que vengo y que el Gran Premio no me arruina el final de una serie. O sea, no contó el final de una serie que aún no vi. La vez pasada contó, no sé qué va a pasar o cómo van a hacer para llevarse el dinero, y ahí entendí que habían salido de la casa de moneda y timbre totalmente sanos y salvos. Bien, entonces, Héroes es un poco... son cavilaciones respecto de que de alguna manera qué es lo que vemos, no tan filosófico, porque la verdad es que lo malo de hablar después del Percio es que todo lo que decís es basura. Todo lo que uno dice después del Percio es basura. Entonces, de alguna manera voy a tratar de estar a la altura, al menos de los que sean de mi generación y hayan visto muchas películas y se diviertan de esa manera. Bien, entonces,
Esta es una frase que me gustó muchísimo. Ante todo, no convoqué a mis amigos porque a mí me dijeron que el anillo mágico que me dio mi esposa no servía. Cuando era chico quería hacer Flash porque nunca llegaba a hacer la tarea. Y obviamente mi héroe favorito es Batman, porque a diferencia de Superman no se burla de la gente, porque Batman se hace el tonto. Así que dudo que quiera ser un hombre si se hace el tonto. Pero bueno, entonces, a veces uno no sabe de qué lado estar, uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. Bien, esa frase particularmente me encantó. Bueno, entonces, introducción. Ante todo, nuevamente, gracias a todos y a todas por estar aquí. Normalmente los apasionados por el cine, y más aún en los géneros heroicos, obviamente de ellos y de ellas, que todas las tardes y noches salen a tratar de solucionar nuestros problemas, un poco nos enfrentamos a la realidad, que es cómo hacemos para vivir sin esos superhéroes y sin esas superheroínas. Entonces, de alguna manera, la pregunta que nos hacemos es ¿quiénes son finalmente? Entonces, técnicamente los superhéroes se definen como individuos que están dotados de alguna manera de un superpoder, ¿no? Entonces podemos crear como cierta calificación de los superhéroes que tienen ese superpoder de nacimiento, como por ejemplo Superman, que ya nombramos mucho, o bien los seres mitológicos como Thor o como la Mujer Maravilla, aparentemente, o tal vez por accidente, ¿no? Si te picó una araña, te pegaron un rayo verde o algo así, entonces caíste siendo Spider-Man o Hulk o el Capitán América o Jessica Jones, que no la vi, y Daredevil, pobre. Entonces, y también hay elementos externos, bien, como por ejemplo que fueron capacidades que fuiste adquiriendo con práctica, ¿sí? O sea, Batman o Iron Man, al que me lo acaban de criticar mucho y me acaban de avisar que murió, o sea, otra vez me arruinaron una película. Sí, no, pero las vi todas durante toda esta semana para justamente no me la arruinen, y la única que me quiero decir me la acaban de quemar. Ahora entiendo por qué Spider-Man es tan importante a partir de ahora. Y bueno, el Doctor Extraño y la Viuda Negra. Entonces, esta última categoría efectivamente no son superhéroes, porque efectivamente, como sabemos, no hay un superpoder que se les ha atribuido, pero de alguna manera también nos permiten a nosotros creer que podemos, ¿no? Tipo una especie de Forrest Gump, ¿no? O sea, tenés la peor vida de todas, pero podés llegar de alguna manera a darle la mano al presidente en varias oportunidades y hasta mostrarle la cola. Bien, entonces, estos, de alguna manera, mientras vamos trabajando con algunas consideraciones, tengo que avanzar rápido porque ya hice muchos chistes y perdí tiempo, me voy a partir de algunas consideraciones. Estos son mis superhéroes, de alguna manera, que en la jornada del 2015, bien, hicieron citas importantes. En serio. Sandro Raza Pallero dijo, se refirió al Capitán América como defensor de la democracia y lo relacionó con el positivismo jurídico. Realizó menciones respecto a la manipulación genética y consideraciones de derecho penal y derecho internacional. Pablo Borrolino, que debería estar aquí, aquí, ahí está. Trató al personaje de Batman, sus planteos de filosofía moral y filosofía política. Bueno, ¿por qué Batman no mata al Joker de una vez por todas? ¿Y cuáles son las razones morales que podemos escribir en defensa y en contra de esa posición? Francisco Ferrer Arroyo hizo referencia a Superman, bien, alguien que siempre lo nombramos, como un buscador de paz y que representa la justicia relacionado con solo el poder controla el poder y el poder corrompe. Bien, acá de alguna manera Superman no se lo vio corrompido, pero obviamente según escuchamos Iron Man sí y hasta la muerte. Andrea Gastón se refirió a los personajes femeninos de los cuentos de hadas tradicionales, bien, constituyen un tipo ideal en el sentido weberiano, se lo recuerdo por las dudas, si no lo tenían tan a la mano. Y Juan Pablo Frontera se refirió al zorro, que hoy también lo nombraron, quien cabalga en búsqueda de la justicia con inteligencia y destreza y combate contra la maldad, la corrupción y la ineficacia, obviamente también un asaltante, ¿no? Porque por algo se vestía de negro, justamente para que no lo vean de noche. Entonces, esto nos plantea un problema, ¿no? Ahí lo puse al revés para acordarme, ¿sí? Que es el problema, al revés, de que es el derecho y la justicia, ¿no? El derecho nos plantea, por decirlo de alguna manera, ciertas reglas, ciertos formatos que hay que seguir, mientras que la consecución o encontrar la justicia en la ficción parece que es algo está mucho más a la mano. Bien, simplemente estiramos, la agarramos la justicia y la recogemos y la repartimos a los propios viajeros, a los Robin Hood. Lo cierto es que en el medio hay una serie de procedimientos que no llevamos, o mejor dicho, que no protegimos, y que por sobre todas las cosas normativas que
las pasamos y que utilizamos métodos obviamente poco ortodoxos, cayendo en héroes y superhéroes que normalmente son delincuentes, criminales, faltos de deberes de cuidado, asesinos, espías y muchas veces, y por sobre todas las cosas Batman, un evasor fiscal de la gran hostia, porque nunca nadie, salvo Morgan Freeman, que le dijo, mira, me parece que acá hay un hueco, y el otro que lo quiso botonear, lo cierto es que quedó siempre, bueno, se me acabó la lista. Pero estos superhéroes anónimos, a los cuales un poco yo quería llegar en el día de hoy, bien, los fui nombrando con algunos nombres para yo acordarme también. Uno es el famoso, es un piloto ruso. Bien, este piloto ruso es un piloto que evitó justamente el choque con un avión en el aeropuerto del Prat de Barcelona en el último momento. Un piloto de la compañía Ultair evitó en el pasado, esto es el recorte periodístico, el pasado sábado en el aeropuerto del Prat de Barcelona, que podría haber sido un monumental accidente entre dos aviones, según se puede ver en las imágenes captadas por un video aficionado. El piloto decidió abortar el aterrizaje de su avión procedente de Moscú al ver un avión, ¿de dónde? De Aerolíneas Argentinas. Casi llegamos a las noticias, casi llegamos, que atravesaba en esos momentos la tierra. Bien. El segundo es el balsero de Nueva York, le puse una flechita amarilla, no sé si lo ven ahí. El lanchero o el balsero de Nueva York es, bueno, cuando la calma regresó a la ciudad tras el paso del huracán Sandy, este camionero decidió acercarse al barrio de Midland Street para comprobar el estado de que iba a ser su futura casa. Obviamente no estaba todo bien en su futura casa, pero los gritos, y obviamente había muchos gritos, empezó a ir entre las calles inundadas y empezó, se podría decir, a salvar gente. Bien, finalmente recuperó a más de 200 personas, casi nada, dice la nota. Bien, y acá aparece otro que es, esta es muy buena, porque si yo le puse, ¿cuál es el título que le había puesto a este? El bombero con gafas de Texas. ¿Por qué se llama el bombero con gafas de Texas? ¿Por qué? Porque tras disfrutar de una agradable velada con su amiga vecina Annie y regresó a su domicilio, Sherman tuvo que volver para salvar a su amiga ciega en un incendio. Sin dudarlo se levantó de la cama, salió y rescatando a su amiga entre las llamas. Toda una velocidad de por sí, a lo que hay que sumar un pequeño detalle. Sherman era ciego. O sea, salvó un ciego, se metió en el fuego y salvó otra ciega. O sea, increíble. O sea, si eso no es un superhéroe, imagínense. Bien. Otro, la fuerza de las palabras. Bien, la fuerza de las palabras es en la noche del 24 de diciembre de 1999, el capitán David Shannon, bien, iniciaba el despegue, no tengo foto, disculpen, del vuelo 814 de Ian Airlines. Un grupo de islamistas se hizo con el control de la nave. Bien, si bien empezaron a apuñalar gente y empezaron a matar a los que estaban ahí en el avión, este hombre, al no tener contacto con negociadores ni nada, los logró conducir hacia una solución pacífica y efectivamente un hombre con mucho don de la palabra logró salvar la situación. No me empieza a curar, por favor, me pongo nervioso. Bien, después el Ángel de Madrid, acá, a ver si lo puedo... Sí. Puede ser que lo hayamos perdido en el camino. Al Ángel de Madrid, ahí está. ¿Puedo reproducir eso? ¿Se puede, Ricardo? ¿Podés hacer eso? Si conseguís internet. Ah, espera. Ahí serías un héroe. Ahí sería un héroe. Está en la biblioteca, yo lo usé con el de la biblioteca. Bueno, qué lástima, bueno, se los cuento. Entonces, el Ángel de Madrid se trata de un policía que en su día libre está esperando el metro, bien, cuando en un momento ve, o sea, estaba con la novia al lado y en un momento ve que una persona está caminando hacia atrás y se cae las vías. Entonces toda la gente empieza a horrorizarse y lo primero que uno hace cuando pasa algo así que es busca soluciones, o sea, busca ayuda de alguien, ¿no? O sea, dice, llama a este, llama al otro, cuando ven que viene el tren. Pero nadie atinó a hacer lo que finalmente el hombre hizo, que es bajar a la vía del tren, agarrar la mina, sacarla. Bueno, en el video se ve que todo esto pasa en un instante y que el tren pasa un segundo después de que él lo salva. La verdad es un video muy copado. Bien, y después el río Hudson, que todo el mundo lo conoce, que es el que se hizo la película, ¿no? Y también obviamente estaba el videito que era mucho más mejor que ver el link así solo pegado. Pero el piloto aterrizó en el río Hudson y consiguió mantener con vida a todos los pasajeros. Bien, la acción de Sullenberg es conocida también como el milagro de Hudson. Bien, después le puse a esta Judith Butler, porque la película, no sé si se acuerdan, Speed o Máxima Velocidad. Bien, se trata de una mujer que es una neoyorquina de 15 años que estaba viajando en el colectivo cuando de pronto el conductor le dio un infarto, bien, y ella obviamente con 15 años, muy pocos dotes de manejo y sin licencia de conducir, como también tenía revocada Sandra Bullock en la película, bien, lo sacó al conductor y logró detener el colectivo sin saber nada de cómo se manejaba uno. Bien. ¿Qué significa? Todos los ejemplos que voy mostrando de alguna manera, que voy contando, son personas que tuvieron nervios de acero,
que tuvieron sangre fría, que tuvieron todo aquello que nosotros le reconocemos normalmente a los superhéroes. Bueno, había uno que era el último, que no se alcanza a leer ahí, que son los magníficos cordobeses contra los villanos, que en realidad no son cordobeses de aquí, sino son de Córdoba, España, bien, y que cuenta que es una liga de hombres extraordinarios que crearon, se podría decir, una ONG, y que de alguna manera hacen todo, siempre todas las ayudas que hacen, obviamente de caridad, lo hacen en base a, bueno, al planteo de, bueno, vamos a pelear contra el planeta Krypton del hambre, por ejemplo, y hacen muestras de caridad y entregan dinero y alimentos y demás. Bien, salgo un pequeño salto a lo que son los argentinos. Algunos disculpen que pueden ser tal vez un tanto contradictorios, algunos pueden no estar muy de acuerdo. Simplemente traté de contar un poco lo que es cómo de alguna manera hablamos de héroes en nuestro país. No necesariamente los comparto todos, pero me pareció interesante nombrarlos. Bien, el primero, René Favaloro, algunos lo conocerán, otros no. Bien, obviamente educador, cardiocirujano argentino, se reconoció mundialmente, cuando lo llamaron de diferentes lugares para ir a hacer, obviamente, y desarrollar ese bypass, que es el bypass coronario, con el empleo de una vena safena y demás. Él decidió de alguna manera quedarse en el país, la verdad un verdadero héroe, y murió como un verdadero héroe, ¿sí? Abandonado como todo héroe. Como todo héroe debería morir en realidad. Bien, después Margarita Barrientos, otra persona que también entiendo que puede llegar a ser considerada una heroína en cuanto a la ayuda que recibe, o mejor dicho, a la ayuda que le da a chicos en el hogar Los Piletones. Bien, el padre Carlos Mujica, ¿sí? Un sacerdote y profesor argentino que de alguna manera estuvo vinculado siempre al movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo y que obviamente luchó siempre contra la desigualdad. Rodolfo Walsh, que fue de alguna manera desaparecido en la dictadura militar, se entiende el 25 de marzo del 77 más o menos, quien de alguna manera también militaba para la Confederación General del Trabajo, y tiene una frase muy interesante que dice, que habla respecto de el derecho a la imprenta. Cuando el derecho a la imprenta se ve cercenado, la expresión se ve en las paredes. Una frase muy que te llega al alma, sinceramente, y está a veces escritas en las paredes, son muy buenas. Bueno, Evita, poco para decir, la que también se la llamó la bandera de los humildes, y Diego Maradona, que de alguna manera para mí, en algún punto, no como persona, sino porque de alguna manera generó, vuelvo al caso de Forrest Gump, generó en los niños que creíamos que de alguna manera había que tener dinero para llegar a algún lado y demás, generó que un chico de la villa se podría decir, llegar a hacer algo. Después él tuvo errores y cometió errores bien cercanos a todo lo que nos comentó el doctor Del Tercio respecto a toda la arrogancia del ser humano y demás, y lamentablemente no se dio con buenas personas, entonces llegó a eso. Bien, todos estos héroes que de alguna manera los anteriores y estos se ven que no están acompañados por el derecho. Yo en realidad lo que quería hacer era cómo el derecho acompaña a los héroes, pero en realidad lo que encontré fue cómo el derecho no acompaña a los héroes. Porque en la medida que los héroes reales, quieren, se podría decir, ser héroes, normalmente se encuentran con diferentes trabas y demás, que algunas obviamente son lógicas respecto a garantías procesales y demás, y que están muy bien, pero lo cierto es que normalmente el derecho no defiende a los héroes, y normalmente lo que hace es defender a los villanos. Muchísimas gracias. Ahora sí damos la palabra a Sebastián Zaccari, ¿sí? Que con un trabajo titulado Cuando el Estado no es Estado. The Walking Dead, o Cuando el Estado no es Estado, o el enfrentamiento entre Hobbes y Locke. Debo reconocer que mi interés por la serie nace a partir de un comentario del profesor Rabinovich, que en alguna de sus clases dijo: bueno, yo les suelo decir a mis alumnos, si ustedes quieren entender un poco la lógica hobbesiana, tienen que ver The Walking Dead. ¿Es así? Y me encontré, bueno, yo esperaba ver un poco el estado de naturaleza hobbesiano, y me encontré con Locke también. Y bueno, quería compartir esas ideas con ustedes, ver cómo hay una contraposición entre ambos modelos. Entiendo que todos han visto la serie, así que brevemente, para los que no, repasemos que la historia comienza en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, desolada y asediada por muertos vivientes, por zombies. Bueno, ¿qué me interesa a mí?
que el Estado desaparece. Digamos, hay un momento en el cual las personas, los sobrevivientes, se quedan sin instituciones estatales, sin burocracia. De hecho, el protagonista, o quien primero aparece como protagonista, para allá, ¿no? Quiero pasar a la siguiente. Con la derecha avanzar, con la izquierda retroceder. No hay ninguna connotación política. Perdón, estoy un poco desordenado. Bueno, está pasando de derecha y no tiene la derecha. Bueno, fíjense, el primer protagonista, que es Rick, ahí lo ven en la segunda filmina, digamos, la filmina de la derecha, fue policía, ya no es, ¿no es cierto? Recuerden que estamos ante un mundo desolado, ¿no? Donde hay unos pocos sobrevivientes entre cadáveres y zombies, y allí lo ven a la derecha juntando armas, aparecen en los primeros episodios ahí montado a un caballo. Bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar a su familia, que ahí tienen a la izquierda una postal familiar de Rick. Bueno, lo cierto es que este es el primer protagonista y bueno, él no se termina de convencer de que el Estado desapareció, que la institución a la que pertenece ya no existe, se resiste y se niega a quitarse su uniforme, lo vamos a ver en muchas temporadas, todavía con su uniforme de policía, y lo primero que él va a querer hacer es buscar a su familia, a su esposa y a su hijo. Yo al grupo de Rick lo relaciono claramente no con Hobbes, sino con Locke. Es decir, si la desaparición del Estado supone una vuelta a una situación prepolítica, a un estado de naturaleza, bueno, me parece que es más apropiado relacionar este grupo con la situación imaginada por Locke que con la de Hobbes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, bueno, lo primero que aparece es la necesidad de proveerse de recursos, ¿no? De los sobrevivientes, de agua, comida, gasolina. Y al término de la primera temporada, Rick reflexiona. Les recuerdo que The Walking Dead tiene en la actualidad, si no me equivoco, 8 temporadas, ¿no? Van por la 9ª. Yo estoy focalizándome en las primeras 5 temporadas para esta exposición. Bueno, Rick reflexiona, Atlanta murió, nos iremos a otro lugar y nos espera un largo viaje y un difícil trayecto. Sigue su búsqueda junto a otros sobrevivientes de algún lugar donde residir y poder aprovisionarse, y llegan a una granja de un veterinario llamado Herschel. Allí está Herschel con su familia. Y bueno, al igual que Rick, Herschel, que ahora lo vamos a ver en otra filmina, diapositiva, Herschel actúa como un verdadero padre de familia. Se establecen entre ellos relaciones sociales preestatales en el sentido lockeano. Recuerden ustedes que para Locke no todo pacto pone fin al estado de naturaleza, sino solamente aquel que establece una autoridad pública, una autoridad común y ciertas reglas básicas a las cuales el grupo se somete. Si no existiera ese pacto, aún así hay otros pactos que los hombres claramente pueden realizar, especialmente los que tienen que ver con las relaciones comerciales y de familia, basados en la sinceridad y la fe en el prójimo, dice Locke. Y me parece que esto aplica muy bien. Ahí abajo no se ve, pero ese es el grupo de Rick, esa persona que está ahí abajo en la filmina. Bueno, sin embargo, entonces vemos en este primer grupo una representación de lo que podría ser el estado de naturaleza en Locke. Recuerden ustedes el núcleo del liberalismo clásico. Hay un primer momento hobbesiano, sin embargo, que es el de, aparece en la temporada 2, episodio 8, el capítulo denominado Nebraska, donde lo que vamos a ver es una lucha por los recursos entre diversos grupos. El grupo de Rick
Allí tienen a la derecha a este veterinario que les comentaba, Herschel, a Rick, nuestro héroe, podríamos decir, Damián, ¿no? Es el héroe de los primeros capítulos, y a un personaje también muy simpático y muy bueno y muy bondadoso, que está allí a la izquierda, Glenn, que por supuesto van al centro de la ciudad a buscar provisiones, por supuesto los negocios están abandonados, en ruinas en muchos casos, paran en un bar a tomar algo y se encuentran, ahí no se llega a ver, no sé si se llegan a distinguir, en la derecha hay la figura de un hombre de espaldas, ¿se llega a ver? Bueno, ellos tres se encuentran con dos personas que desconocen, que pertenecen a otro grupo, y lo primero que aparece es Glenn, el personaje, digamos, asiático, que está allí a la izquierda. Lo primero que dice es: qué bueno que es conocer gente nueva, dentro de esta lógica de la buena fe, la confianza y la cooperación, ¿no es cierto? Y uno de los hombres, uno de los desconocidos, dice: bueno, brindo por los nuevos amigos y por los muertos. Acto seguido, lo interpela a Rick, que claramente se muestra como el líder, y le dice: ¿dónde están parando? ¿Dónde están aprovisionándose? ¿Están en una granja? ¿Tienen agua, comida? ¿Qué tal si demuestran un poco de hospitalidad? Le dice uno de los conocidos. Tenemos amigos en el campamento, han sido tiempos muy duros, podemos juntar nuestros recursos. A lo que Rick contesta: no tenemos más lugar, busquen otro lado porque estamos, digamos, ya escasos de recursos. Y pronto reina la desconfianza, y este es el momento jovesiano, y se las resumo la escena, termina a los tiros. Rick termina matando a los dos forasteros. Para ir resumiendo, lo cierto es que bueno, esta buena fe, esta confianza, esta cooperación va transformándose poco a poco en una situación bélica. Sí hay un grupo, lástima que se fue Ricardo, que fue el disparador del Estado jovesiano, va apareciendo a lo largo de la trama un grupo al que sí claramente podemos relacionar con Hobbes, pero no con el estado de naturaleza de Hobbes, sino con el estado hobbesiano propiamente dicho. Es decir, esta serie plantea el siguiente interrogante: ¿qué sucede si el Estado desaparece? ¿Cuáles son las formas de socialización política que desde el punto de vista antropológico pueden ir surgiendo? Una posible respuesta es Locke. El Estado se va construyendo progresivamente a partir de relaciones interpersonales, de confianza, amistad y cooperación. Otra posible respuesta es Hobbes. El Estado surge de la nada misma. El Estado surge de la miseria desde las entrañas más, digamos, oscuras y podridas del ser humano. Es decir, ¿qué existe si no existe el Estado? Guerra, destrucción, desolación. Hobbes dice que el ser humano por naturaleza, librado a sus propios instintos, librado a su propio autogobierno, tiene una vida breve, corta, miserable y violenta. ¿De dónde toma Hobbes esta imagen? Del Génesis, del libro Génesis del Antiguo Testamento. Bueno, justamente en el caso de Hobbes, pensar en un Estado sin Estado, o en seres humanos sin Estado, no podríamos desarrollar ninguna historia. Por lo tanto, Hobbes aparece, digamos, yo lo relaciono con la aparición ya de un Estado. Y ese es el Estado de un personaje denominado justamente, que se hace llamar justamente el gobernador. Para quienes vieron la serie lo tendrán muy presente porque aparece, digamos, con un rol muy protagónico en al menos 3 temporadas. Y fíjense, la diapositiva de la izquierda es la iconografía hobbesiana, la que el mismo Hobbes diseñó. Estamos hablando del año 1649. El mismo Hobbes pensó en ese leviatán, no se llega a ver completa la imagen, pero el Estado
como construcción social. Hobbes dice textualmente: la multitud de hombres así unida se denomina Estado. Tiene la forma de un soberano que en su interior está compuesto por una multitud de hombres. Y en su mano izquierda lo que va a tener, no se llega a ver, es una espada y el cetro a la derecha. Y fíjense el gobernador, ¿qué tiene? En su izquierda un fusil, ¿cierto? La analogía no puede ser más evidente. En el grupo del gobernador es el Estado hobbesiano, y el gobernador es el soberano al que el grupo le ha transferido su autogobierno. Y ya terminó, ¿tengo que terminar? No, 4 minutos. ¿4? Sí, eso justo lo estaban notando ahora. Pueden ser 5. Bueno, justamente, fíjense, también recuerdo que en el Estado soberano el poder es absoluto e incuestionable. Una vez transferida la autodeterminación, es irreversible, no hay vuelta atrás, no hay control de los actos del gobierno ni nada que se les parezca. El poder es absoluto y así lo ejerce Rick. De hecho, el pacto lo organizan quienes transfieren el poder, pero el soberano no participa del pacto. Fíjense cómo es la comunidad que se llama Woodbury, donde habita el pueblo de Rick. Bueno, una leve digresión, o breve digresión quiero decir. En el caso de Locke, lo que vemos como principio rector es la libertad, ¿no es cierto? Es un grupo que se va construyendo, donde hay relaciones que van, que vienen, pero son libres. En el caso del grupo del gobernador, del Estado hobbesiano, el principio rector es la igualdad, pero la igualdad bajo el yugo del gobernante. De hecho, nadie se puede ir de ese pequeño Estado. Quienes se atreven quieren ir, se atreven a cuestionar la autoridad del gobernador, son pasados por las armas inmediatamente. Bueno, sin embargo, quiero decir algo más respecto de la comunidad de Rick y del gobernador. También Woodbury, la comunidad del gobernador, nos recuerda esto que, había dicho tan claramente Hobbes: sin Estado no hay derechos. Es decir, empezando por la vida, la libertad, la propiedad, estas libertades civiles que Locke entendía que pertenecían al ámbito del Estado natural, Hobbes dice claramente, las otorga y las reconoce el Estado. Si no estuvieran las instituciones estatales presentes para reconocer esos derechos, tu prójimo no te lo reconocería de ningún modo. Bien, hay un momento en la trama en donde el grupo de Rick, que sobrevive sobre las ruinas del Estado desaparecido, y el grupo del gobernador, que construye un nuevo Estado hobbesiano, se encuentran. Ahí viene la imagen, de la derecha, que están allí reunidos. ¿Para qué se encuentran? Para negociar un acuerdo de paz, de no agresión mutua, que fracasa. De hecho, al poco tiempo el grupo del gobernador va a intentar un asalto al grupo de Rick y quitarle los recursos. Pero bueno, ¿cuál sería la conclusión? La serie, o la trama al menos, hasta este momento del desarrollo de la serie, ¿qué nos quiere decir? ¿Predomina la lógica de Hobbes o la lógica de Locke? Y mi respuesta es las dos. Conviven las dos. Fin. Bueno, la última exposición pertenece a Jorge Rollero, ¿sí? Sobre el derecho y las ficciones del realismo capitalista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los organizadores. Lo único que les recomendaría es que pongan una alerta de spoilers, porque muchos finales anticipados en este encuentro, ¿no? Es peligroso.
avisamos que Sí, este encuentro no es apto para personas que todavía no han visto, porque spoilers alert, absolutamente. Acá siempre descubrimos Bueno, no, lo primero que me gustaría decir, yo la verdad que no conocía el encuentro y de entrada ya me parece una excelente reformulación de la idea de derecho y literatura, la idea de ficción y derecho, ¿no? Es una reformulación que permite además dar respuesta al planteo crítico de Peter Goodrich. Peter Goodrich se pregunta si la literatura es el caballo al que hay que apostarle en estos tiempos de la videosfera, en estos tiempos de la tecnociencia, en estos tiempos en el que el soporte del texto parece desplazarse del papel a la pantalla, ¿no? Y parece desplazarse definitivamente. Entonces podríamos preguntarnos si puede la literatura que circula en un formato tradicional del libro continuar siendo la ficción por excelencia con la que debe medirse el derecho, o si ya es tiempo de analizar la influencia y presencia social de otras ficciones, que es lo que ustedes vienen haciendo ya hace 5 encuentros. Bien, yo lo que me gustaría es analizar esta pregunta, en primer lugar analizando brevemente, ¿no?, en el tiempo que tengo, la noción de literatura y de ficción. Voy a poner acá el cronómetro. Bueno, sí. Yo te aviso. Las nociones de literatura y ficción, y en segundo lugar tratar de analizar un contexto que a mí me gustaría caracterizar como el del, siguiendo a Mark Fisher, como el del realismo capitalista, ¿no? Entonces voy a intentar demostrar que no solo es posible hablar de un concepto de literatura como ficción en sentido amplio, de esto hemos estado hablando en la primera mesa con Verónica y Gonzalo, sino que también, que este concepto amplio de literatura puede desplazarse a otros soportes sin mayor problema, sino que también me gustaría, me parece importante reparar en la operación de ficcionalización en la que se basa o que hace que una ficción sea una ficción, ¿no? Entonces voy a intentar sostener como hipótesis que en el contexto del realismo capitalista hay muchas ficciones que no son tales, que no ponen en práctica una real ficcionalización, sino que operan como dispositivos de reforzamiento de la idea de que otro mundo no es posible. Veamos entonces en un primer apartado esta cuestión del problema de las nociones de literatura y ficción, ¿no? Acá voy a reseñar rápidamente el debate entre Julie Stone Peters y Peter Goodrich respecto de la idea de los estudios de Derecho y Literatura, ¿no? La crítica de Stone Peters básicamente es una crítica al Derecho y la Literatura como una interdisciplinariedad. Ella lo que va a decir es que los proyectos interdisciplinarios lo que hacen por lo general es sintomatizar al interior de cada disciplina. Entonces la literatura, este proyecto de Derecho y Literatura sintomatiza la literatura que se reconoce incapaz de alcanzar la praxis, y por otro lado sintomatiza el derecho como un campo que advierte una carencia respecto a su relación con lo humano y con la dimensión crítica. De algún modo, dice Stone Peters, cada disciplina proyecta en la otra algo que imagina que la otra posee, ¿no? La literatura proyecta lo real político en el derecho y el derecho proyecta lo real humano en la literatura, ¿no? Y de este modo se sobredimensionan las fronteras disciplinarias. Stone Peters va a decir, es una ilusión interdisciplinaria, ¿no? Y Peter Goodrich va a retomar un poco esta idea, resignificando la idea, ¿no?, de ilusión interdisciplinaria, ¿no?, frente a una realidad evanescente, frente a esta realidad que avanza rápidamente con la transformación tecnológica, ¿no?, en permanente transformación. Es necesario, va a decir Peters, una disciplina que estudie lo evanescente, ¿no?, que estudie la ilusión, la ficción, la puesta en escena. Finalmente la literatura es eso, ¿no?, el estudio
de esa dimensión de puesta en escena, de ficción, etc. Leo un pasaje de Goodrich. La literatura es, al fin y al cabo, entre otras cosas, el estudio de la ilusión, de la ficción y la representación, y tiene sentido que al abordar estas bases imaginarias de la sociedad, la invención de las instituciones sociales y las ficciones que las sostienen, lo literario y lo jurídico indistintamente, se hagan cargo de las ilusiones y de las figuras del teatro social que describen. Entonces, no solo la literatura, sino también el derecho se alimenta de esta dimensión de la ilusión, podríamos decir, de mitos, de estereotipos, de creencias, de ideologías. Esta sería la dimensión irracional del derecho que sostiene ese discurso racional jurídico, una dimensión emotiva, una dimensión afectiva, pero, como dice Goodrich, ciertamente efectiva, ¿no? Que le da la efectividad a ese discurso que se pretende puramente racional o que ha sido abordado por algunas escuelas del derecho como un discurso puramente racional. Y esta dimensión ciertamente puede ser abordada a partir de la literatura, ¿no? Podríamos hablar de una dimensión literaria en este sentido amplio, ¿no? Aquí, respecto del problema y en este sentido digo, el pasaje a otro soporte que no es el del papel no parecería ser problemático, ¿no? Me gustaría acá hacer una pequeña digresión recordando las palabras de Agamben respecto de este pasaje, que ciertamente encierra un pequeño peligro que se relaciona con lo que voy a decir a continuación, y es que pareciera que el pasaje del papel a la pantalla nos hace olvidar la página en blanco, ¿no? Agamben dice, pareciera que la pantalla está diseñada para que no la advirtamos, ¿no? Entonces hay algo de esa angustia frente a la página en blanco, de esa experiencia de angustiante frente a la página en blanco que no se experimenta. Bueno, no es nada más que una digresión, ¿no? Pero entonces, esta idea de la literatura como esta dimensión de la ficción, de los mitos y los estereotipos, de las creencias que circulan en una sociedad, tiene que además ser abordada a partir de esta consideración, me parece pertinente, esta consideración de Mark Fisher, ¿no? Mark Fisher es un pensador, un crítico de la cultura que ha analizado diversas manifestaciones, diversas ficciones de nuestro tiempo, ¿no? Él retoma una frase de Frederick Jameson. Jameson dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, esto condensa la idea del realismo capitalista de Fisher, ¿no? Fisher define el surrealismo capitalista como la idea muy difundida de que el capitalismo no es solo el único sistema económico viable, sino que es imposible imaginar otra alternativa. Entonces, y él lo advierte un poco en sus análisis de las ficciones. Él dice que ya las ficciones, las películas y las novelas, que por supuesto lo podríamos discutir, y por supuesto que hay excepciones, ya las novelas y las películas distópicas ya pareciera que no imaginan otro mundo como una alternativa, ya pareciera que eso ya ni aparece, ¿no? Y esto se debe, dice Fisher, también a una característica propia del capitalismo, que es la absorción. Todo intento de alternativa es reabsorbido. Fisher dice, podríamos pensar en el capitalismo como una entidad infinitamente plástica, capaz de ir absorbiéndolo todo, ¿no? También se me ocurre el ejemplo, hemos visto ya muchas veces la remera del Che Guevara, ¿no? Que circula por todos lados. La remera del Che Guevara solo faltaría, y sería una buena campaña de McDonald's, vender la remera del Che Guevara con el sello de McDonald's ya puesto en la remera, ¿no? Pareciera que tiene esa capacidad el capitalismo de neutralizar cualquier amenaza que se le presente, ¿no? Entonces, claro. Tiene esa capacidad de apropiarse casi sistemáticamente de toda expresión alternativa, ¿no? Aquí hay una figura que cita Fisher que es bastante representativa, ¿no? De esa sensación, que es la de Kurt Cobain, el
el cantante de Nirvana, ¿no? Dice, les leo la cita porque es muy elocuente de Fisher, dice: nadie encarnó y lidió con este punto muerto como Kurt Cobain. En su lasitud espantosa y su furia sin objeto, Cobain parecía dar voz a la depresión colectiva de la generación que había llegado después del fin de la historia, y cuyos movimientos ya estaban todos anticipados, rastreados, vendidos y comprados de antemano. Bueno, un poco este sería el marco de ese realismo capitalista, ¿no? El realismo capitalista reafirma su posición valiéndose de ficciones que generan mitos, estereotipos, creencias e ideologías que avalan, digamos, sus prácticas, ¿no? Y acá me gustaría poner un ejemplo un poco casi gracioso, digo, si empezamos hablando de Cage. Bueno, yo ahora voy a terminar hablando de Maluma, el representante por export del reggaetón, del producto latinoamericano que tenemos para exportación. Voy a hacer un análisis de una canción en la que se ve claramente, según yo creo, estas ficciones, entre comillas, que no son ficciones, sino que son mecanismos que avalan este realismo capitalista, ¿no? Voy a hablar de una canción que se llama HP. Les voy a leer la letra. Una letra que además, fíjense que es... Bueno, ella no está buscando novio, quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo porque el cabrón le fue infiel. Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga, solo quiere a alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena, que estar más buena es más de moda. Empezó a meterle al gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el hijo de puta se sienta peor. Bueno, esta letra, piénsenla en el contexto de los movimientos por los derechos de la mujer, del feminismo. Bien. Sí. Tremendo, ¿no? Un descenso ontológico. Sí. Paula, mi hija de casi 15, que está, ¿viste que valía la pena venir? Bueno, yo quiero hacer un pequeño análisis de esto, ¿no? En este contexto que digo yo, ¿no? De la reivindicación, digamos, acá vemos una mujer que está ejerciendo su libertad, digamos, ¿no? De algún modo. Pero se libera realmente de su dependencia del hombre. El mismo nombre de la canción, ¿no? Hijo de puta, es un, paradójicamente, ¿no? Proviene de una cultura machista, denigrante hacia la mujer. Y Maluma lo que hace acá es equiparar burdamente la libertad con la libertad para consumir, ¿no? Parecía que, para lo que podemos ser libres es para consumir, para ir a la disco, para beber, para fumar, para seguir la moda, para ir al gym, para ir al cirujano, para consumir redes sociales. Digamos, esto es por lo que lucha el feminismo, me pregunto. Y sí, bien, 3 minutos. Bueno, y de este modo lo que se hace es fijar un estereotipo, ¿no? Soy libre si me limito a ejercer mi libertad de consumo. Incluso uno podría pensar esta libertad sexual en qué sentido. Por supuesto que podemos ejercer nuestra libertad sexual, perdón, tu hija de 15 años. Pero es interesante también una reflexión en este marco del coreano, el teórico coreano tan de moda, ¿no? Byung-Chul Han. Pero él dice que el amor también devino un objeto de consumo, ¿no? El amor también devino un objeto de consumo. Las relaciones impersonales en las que, a las que accedemos por las redes sociales, etcétera, nos protegen de ¿qué? De la aparición del otro. Está controlada la relación, nosotros podemos tener el control, no aparece nunca un otro, ¿no? en tanto otro. Bueno, ¿qué podemos hacer? A estas ficciones del realismo capitalista habría que ponerle ficciones reales. Acá yo lo que intento pensar, ¿no? Tendríamos que pensarlo todos, es la idea de la ficcionalización, ¿no?
como una operación que mantenga, digamos, que haga posible lo imposible, o que, mejor dicho, devuelva a la posibilidad, a lo posible, sustrayéndolo de las condiciones de posibilidad, ¿no? Pareciera que no es posible pensar otro mundo porque esta es la lógica, ¿no? Y esta es la lógica que se rige bajo ciertas condiciones de posibilidad, ¿no? Y en algún sentido uno podría pensar que la ficcionalización es la operación literaria por excelencia, en el sentido de que hay literatura cuando una obra propone algo nuevo, ¿no? Cuando una obra logra desafiar de algún modo el canon existente, ¿no? Propone algo distinto. Acá habría que pensar, no se trata solamente de algo distinto en términos de contenido, sino también de operaciones formales, ¿no? Por supuesto. Y podríamos preguntarnos, ¿puede entonces el derecho proponer algo nuevo? ¿Se puede ficcionalizar al derecho? Y esto pasaría principalmente por proponer ficciones que alimenten otros mitos, estereotipos, creencias, ideologías, que sostengan que otro mundo sí es posible, ¿no? Que no es la única alternativa posible, esta del realismo capitalista. Bueno, muchas gracias. Nos queda una última ponencia, ¿sí? Le vamos a dar la palabra a Tania Mota, que bueno, nos va a hablar sobre un artículo que recién aparecido, ¿sí? Me están indicando, relacionado sobre la mujer en el cine. Y bueno, le doy la palabra, Tania. Bueno, tengo como 10 minutos. Agradezco de verdad a todos los presentes hasta esta hora un sábado. Ricardo, te felicito, porque yo aprendí España, en Girona sobre todo, cuando fui a un máster. Hay encuentros de literarios. Yo hablaba con el profesor Pablo sobre esto, que en España hay una costumbre que encuentran como ha hecho de un peso, leen libros y todos leen, reflexionan. Acá es una maravilla. Yo la primera vez que vengo soy de verdad honrada, porque justo de acá y de Girona yo me puse a escribir reflexiones y me invitó un profesor España. ¿No queréis hablar sobre cine y derecho? No, hombre, yo soy profesora de laboral, ¿cómo esto? No sé, hágalo. Y acá justo en la biblioteca empecé a escribir y yo pensé, ¿qué voy a escribir yo? Y justo estaba de moda en Brasil una película de acá de Argentina, El La Patota. Y me tocó, que increíble que esta película está hecha en 2 ediciones. La primera que me encanta, mucho más, por todo contenido, etc. Es una historia de una chica que estaba haciendo derecho. El papá era juez. Es una historia verídica. El juez muy famoso de acá de Buenos Aires, la hija tenía que ser, por supuesto, una abogada. La hija, muy buena hija, guapa, ha hecho derecho, y ganó premio. La chica ganando un premio oro cuando ahí se recibió como abogada. Pero no estaba contenta. Esto en 1960. Esta mujer, como dicen los uruguayos, atrevida, dijo: papá, no estoy contenta. Yo sé que es un juez, es muy delicado, lo tengo que decir, no, pero no estoy contenta. ¿Por qué voy a estar ahora joven, terminando esta novia, tener hijos? ¿Por qué no? Voy a seguir a ser profesora. Y el papá se puso loco. No, ¿cómo? ¿Cómo esto? El papá, un juez, una clase mediana, y una chica se atreve a decir: no, papá, que voy a ser profesora. Y peleó con la familia, toda la familia, y dijo: voy a ser profesora. Y dijo, entonces el juez dijo: fuera de la casa entonces. ¿Eso queréis, hija? Fuera. Y la hija dice: sí, señor, yo voy a ser profesora. Y se fue al interior de Argentina esta chica. Y por ahí dando clases, la chica buena, muy buena y muy inteligente.
y por un sueño se fue a dar clase. Esa profesora salió una noche a encontrar con una amiga, a Shalal, que estaba tan contenta que alargar el novio acá en Buenos Aires, que no quería casar. Él salió y cuando sale al encuentro de la amiga, él tomó un poquito, un trago, hombres la pegan, confundido con la otra chica que salió en la noche con hombres. Y la llevan a un matagal y la destruyen. Y la chica inconformada lloraba porque ha hecho eso con esa señora, porque era una profesora, no estaba desnuda. Pero la comisaría dijo a ella: ¿cómo no? Tú tomas un trago, tu traje no es para acá, para el interior de Argentina, tú eres culpable. La chica llamó al papá por teléfono y dijo: papá, me violaron, y lloraba por supuesto. El papá dijo: ay, que voy a buscar, que vamos a poner a cárcel ese chico, toda esa gente, vamos a buscar el exnovio igual tal cual. Ha hecho lo mismo. Y la chica pensaba: no, soy profesora. ¿Qué soy yo si soy abogada o profesora que voy a juzgar un comportamiento? No voy a abortar, y voy a tener hijo. En ese punto, yo escribí un artículo científico de esa película, a preguntar a nosotros todos, si tenemos Kant, si tenemos la filosofía que habla de deseos sexuales. Todos nosotros tenemos deseos sexuales, ¿verdad? Buscamos los poemas de Ovidio del pasado. Pero ¿cómo controlar los deseos sexuales con la cultura y la antropología? Esta chica, a mí la verdad, es un referente para nosotros que estamos acostumbrados al derecho positivista, condenar, la condena. Esta Argentina, increíble que ha hecho la época, porque era nada de bebé. Esa película, yo pregunto ¿por qué esa película tan actual y que ahora está otra vez de moda, las señoras violadas, el genocidio, etc.? ¿Por qué esa película no se dio adelante con tanto contenido de antes de 1960 que siguió Brasil y tampoco siguió el cine como un referente para nosotros en derecho? Entonces, cuando escribí esto, se fue a Perú y gané como lo mejor artículo científico en Perú. Acá no, en Brasil tampoco. Me buscó un profesor y ahí está un libro, La mujer en cine. Entonces, ahora que estamos hablando de filosofía, de una mirada contemporánea, el tiempo, como dijo los amigos, el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿De qué? ¿De sexo? ¿De qué? ¿De crímenes? ¿Qué crímenes? Porque a veces pienso que los criminosos somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no contestamos por miedo, por la política? Porque la política no lleva el mejor cine. La Argentina es el país que más ha sufrido todas las películas, porque acá no había premio. Como dice Ricardo, no hay premio para doctores en derecho. Entonces la lucha tenemos que seguir para ser como siempre nosotros encontramos en derecho y literatura, es decir, parar con el control del cine de derecho que no podemos hablar. Tenemos que meter la cara y decir: no, espera, acá en Argentina no vamos a hacer películas de melancolía, que los argentinos son melancólicos, porque todo el cine yo miro y me da pena. Entonces, gracias doctor Ricardo por el espacio. Yo doné al doctor Ricardo mi primer libro de Perú y voy a poner en la página del doctor Ricardo todo el artículo científico de ese encuentro. Muchas gracias y seguimos. Gracias a todos.